Hello everyone, hello, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Aquí enseño el camino para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Soy Joel y en este episodio les voy a hablar sobre el tiempo que necesitan para pasar el IELTS. Pueden seguir en las redes sociales para obtener más conocimiento sobre el IELTS. Y bueno, el tema de hoy, como les dije, es como el tiempo que necesitan para pasar el IELTS. Pero antes de comenzar con el tema, les quiero hacer una invitación que es para la Masterclass Pasa en 8. ¿Qué es la Masterclass Pasa en 8? Es un evento 100% online y 100% gratuito, donde les voy a enseñar cómo pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Es el jueves 2 de junio a las 8 p.m. hora Colombia. Bueno, perfecto. Ya habiendo dicho eso, vamos a comenzar hoy. Como les dije, vamos a hablar sobre el tiempo que necesitan para pasar el IELTS y también quiero que empecemos con a qué me refiero con el tiempo que necesito, ¿cierto? Volvemos el tiempo y a qué me refiero con el tiempo. Es el tiempo desde que yo sé que debo tomar el IELTS hasta la fecha de la prueba. Todo ese tramo que nosotros tenemos entre el momento que yo sé que lo debo tomar hasta el día especial del examen, ¿cierto? Entonces, primero hay que tener muy claro para quién es este envío, ¿cierto? Este envío es para aquellas personas que quieran aplicar a un colegio, a una universidad en el extranjero. También si vas a trabajar en el área de la salud en otro país y finalmente si vas a solicitar una visa de trabajo, residencia permanente o Express Entry en Canadá. En caso de que estés dentro de esos tres grupos, este envío es para ti y puedes seguir viéndolo. En caso contrario, esto no es para vos. Para tener muy claro y para que podamos comenzar. Entonces, volviendo al tiempo, ¿cierto? Lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es la diferencia entre el tiempo de preparación para el IELTS y el tiempo de estudio del inglés. Vamos a separarlo en dos partes y les voy a ir explicando por qué lo he separado en dos partes. Primero está el inglés. Y cuando hablamos del inglés, estoy hablando sobre practicar el idioma de forma diaria. ¿Cierto? El inglés se debe practicar de forma diaria y no es solamente algo que se hace de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Se debe hacer de forma diaria porque nosotros debemos practicar las 4 habilidades. Habilidades de listening, writing, speaking y ¿cuál es la otra? Reading, speaking, writing, listening, todas. Debemos practicarlas porque nos van a evaluar las 4 habilidades dentro del IELTS, entonces obviamente necesitamos practicarlas. Y eso es algo que, digamos, en los cursos actuales que uno vemos en el mercado, principalmente se focaliza en la comunicación. Y está bien que se focalice en la comunicación, porque digamos que el mercado hoy en día solicita personas que tengan una alta habilidad de comunicación en el idioma extranjero que es el inglés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos sirve mucho, tiene la ventaja de que nos vamos a preparar para el mercado, que vamos a poder interactuar con otras personas rápidamente en el inglés. Sin embargo, tiene también la desventaja y es que este tipo de preparación no necesariamente nos va a preparar en términos de el idioma que vamos a necesitar utilizar en el IELTS. Y obviamente no nos va a preparar para el IELTS, que es la prueba, ¿cierto? Entonces, aquí cuando practicamos vamos a tener una deficiencia de las habilidades de reading y las de writing, porque no se focaliza tanto en ese tipo de habilidades. No quiere decir que no se focalice para nada, ¿cierto? Se focaliza, pero no de una forma proactiva como tal vez lo necesitamos para el IELTS. Entonces, ¿qué nos hacen falta? Esas estructuras gramaticales más complejas, tiempos verbales más complejos, cuando estamos hablando también de vocabulario técnico que podemos utilizar en diferentes ámbitos. Eso nos puede complicar al momento de tomar el IELTS. Obviamente, eso nos va a perjudicar con el puntaje que nosotros necesitamos. Si van teniendo dudas, me pueden ir escribiendo. Yo voy revisando el chat de vez en cuando para ir respondiendo a las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Perfecto. Nos vamos bien. Estoy revisando que vayamos bien por YouTube. Excelente. Bien. Ya habiendo dicho esto, que como les dije,
es la relación al inglés. Tener ese conocimiento de inglés, practicar el idioma constantemente, no de vez en cuando, ¿cierto? No cuando tengo ganas. Debe ser un hábito de practicarlo constantemente. Y por otro lado tenemos el IELTS, que es la prueba que nosotros vamos a tomar. En este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos practicar en el IELTS? No necesariamente el inglés, sino que cuál es esa estructura que tiene el examen, cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a estar utilizando en cada una de las habilidades que nos va a permitir a nosotros dominar esas diferentes etapas y tener un puntaje alto. ¿Cierto? Nosotros necesitamos saber cuáles son esos criterios de evaluación que nos van a permitir que nosotros tengamos el puntaje que necesitamos. Necesitamos conocer el formato de este examen y todo lo relacionado a la prueba IELTS. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre el inglés y lo que es el IELTS. ¿Se pueden complementar? Sí, se complementan. Tal vez en inglés se complementan más con el IELTS, pero no tanto el IELTS con el inglés, porque, como les dije antes, si nosotros no practicamos las estructuras, cómo es cada una de las etapas, es muy improbable que nos vaya bien. Entonces, ya habiendo dicho esto, es importante también considerar algo que muchos estudiantes confunden, y es el hecho de que piensan que prepararse para el examen equivale a estudiar inglés, o sea que estudian inglés pensando que se están preparando para el examen. Y en cierta forma sí es verdad, pero no del todo, porque el inglés nos va a preparar para ciertas actividades, para ciertas partes del examen, pero si nosotros no sabemos cómo está organizado el examen, no nos va a ir bien y vamos a tener problemas, tanto nosotros de forma anímica, digamos, no nos vamos a sentir bien porque no vamos a saber qué hacer en cada etapa, cómo abordar cada parte del examen, y eso obviamente nos va a afectar en el puntaje. Entonces, esos son los dos aspectos que nosotros debemos considerar al momento de tener en cuenta cuánto tiempo me lleva poder estudiar o poder tomar el IELTS, teniendo en cuenta la parte del inglés y teniendo en cuenta la parte de la preparación para el IELTS. Entonces, ¿por qué es importante saber esta diferencia? Vamos a entender por qué es importante. Vamos a dedicarle tiempo tanto al aprendizaje del inglés como a la práctica del IELTS. Si nosotros sabemos eso, vamos a saber distinguir que necesitamos sacar tiempo para las dos cosas. No es una, son dos, ¿cierto? Entonces debemos tener eso en cuenta. Y si nosotros no tenemos en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, nada bueno. ¿Por qué? Porque si se preparan para el examen sin tener el nivel suficiente de inglés, puede que te vaya bien en el IELTS, no voy a decir que les vaya mal, sino puede que les vaya bien, pero están echando las cosas a la suerte. Vamos a ver cómo me va, ¿cierto? Y realmente nosotros no tenemos ese tiempo y no queremos invertir esa cantidad de dinero en otra vez tomar el examen, porque no es un examen barato. No es un examen barato como para darnos ese lujo de desaprobarlo para volverlo a tomar, ¿cierto? Y aparte de eso es que nos retrasa el proceso que nosotros estamos llevando a cabo, el proceso que tengamos que realizar con la universidad, si vamos a estudiar, o el proceso que vamos a realizar con cualquier entidad gubernamental o empresa. Entonces eso obviamente nos va a afectar y no nos podemos dar ese lujo de echar las cosas a la suerte simplemente porque no hemos practicado suficiente inglés. Tenemos que ir preparados, ¿cierto? Por otro lado, prepararte en términos del aprendizaje del inglés sin conocer y practicar el examen. Esto también suele suceder en algunos casos en particular que ya les voy a mencionar. Es más probable que les vaya mal que el caso anterior, porque si ustedes saben inglés pero no saben la estructura, es probable que no les dé tiempo. Por ejemplo, si no saben que van a escuchar el audio en la parte del listening una sola vez y deben responder mientras lo están escuchando, ¿qué va a pasar? Bueno, es muy simple lo que va a pasar. Van a estar escuchando, no van a poder responder al mismo tiempo y entonces se van a empezar a frustrar, uno se bloquea y ya perdieron toda la parte del listening porque no sabían eso. Y obviamente el listening es una habilidad y tenemos las 4 habilidades
y cada uno suma su puntaje. Entonces eso nos da un puntaje general y nos afecta, aunque sea una habilidad, nos va a afectar igual. También, si no sabemos que en la parte del writing, task 1, solamente le podemos dedicar como máximo 20 minutos. ¿Por qué sabemos que le tenemos que dedicar a la parte 2 esos otros 40 minutos? ¿Cierto? Es más larga, tiene más puntos y tenemos que saber distinguir. Es más complicada, hay que dedicarle más tiempo a la otra. Si no sabemos eso, se nos va a pasar el tiempo, vamos a seguir en Writing Task 1 sin completarlo. ¿Y qué va a pasar? No vamos a tener tiempo para finalizar el Task 2, que es más largo, es más complejo y tiene más puntaje. ¿Eso qué hace? Nos baja el puntaje. Por eso es que es más probable que no les vaya bien si tienen el nivel de inglés, pero no han practicado lo suficiente y no saben las estrategias, no saben cómo abordar el IELTS. Ya sabiendo eso es súper importante, no se confíen si tienen un buen nivel, es muy importante que ustedes también se focalicen en el aprendizaje y la práctica del IELTS. ¿Y qué inconveniente podemos tener también si tenemos el nivel? O sea, tenemos el nivel de inglés, ¿qué otros inconvenientes podemos llegar a tener? Supongamos que tienen el nivel que necesitan para lo que van a realizar, ¿cierto? Si no saben ese formato del examen, no saben esas estrategias, ¿cómo van a responder cada una de las etapas? Es muy probable que no les vaya muy bien, ¿cierto? Aparte, eso atrasa el proceso, como les había dicho antes. Por ejemplo, si están aplicando para una universidad, debes haber obtenido la nota necesaria antes de que te acepten en la universidad. En la mayoría de los casos funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Si desaprobaste el IELTS, no te fue bien, entonces no vas a poder ser aceptado todavía en la universidad, ¿cierto? Hay que aplicar, obviamente, no es simplemente que tomas el examen, ya te aceptan y listo, sino que es mucho más probable que si te va bien el IELTS en la primera vez, no te demoras tanto con todo el proceso. En cambio, si tienes que volver a tomar el IELTS nuevamente, o aparte de la frustración, del dinero, del tiempo, puede que no te dé el cronograma, no te den los tiempos para poder alcanzar a ingresar a la universidad en ese tiempo, en el tiempo estipulado. O sea que vas a tener que mover la fecha de ingreso para la universidad. Si es que antes de haber corrido el tiempo ya desististe porque dijiste, no, esto no es para mí. Que ojalá que no hagan eso. Ojalá que no hagan eso, ¿cierto? Pero es muy importante que tengamos en cuenta eso y que el simple hecho de no saber las estrategias del examen puede causar que no la aprobemos y que tengamos que correr todo lo que estamos haciendo. Bien. Voy a ver si hay alguna duda por acá mientras tanto. Por ahora vamos bien. Excelente. Bueno, y teniendo en cuenta esto, hay que pensar también en cuando vamos a estudiar para el examen, tenemos que tener un método claro, ¿cierto? Un método que nos muestre todo lo que necesitas saber para pasar el IELTS. Y cuando yo digo pasar, ustedes saben que no se pasa ni se desaprueba el IELTS, ¿cierto? Sino que ustedes o tienen la nota que necesitan o no la tienen. Entonces, digamos, pasar el IELTS es obtener la nota que cada uno tiene, que varía dependiendo a lo que va a hacer cada persona, ¿cierto? Para estudiar puede ser 6.5, un 7 o tal vez otro puntaje de acuerdo a lo que vayan a realizar ustedes. En el entrenamiento método SAP, que es nosotros trabajamos y mostramos el camino para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Aunque tengas una rutina agitada o estudiando 1 hora por día, eso te va a permitir prepararte para el IELTS. Pero claro, tenés que tener ese método y ese camino claro. Si no, vas a estar perdiendo tiempo, perdiendo dinero, buscando la forma de poder pasar el IELTS sin tener ese paso a paso. Entonces, eso para que lo podamos tener en cuenta. Y también, ¿cómo vamos a saber cuánto tiempo se nos va a demorar eso? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo se nos va a demorar poder prepararnos? Para eso nosotros vamos a pensar en algo que es sumamente importante, que yo le llamo alinear el nivel de inglés con el puntaje que requieres en el IELTS.
Por ejemplo, si vas a estudiar en una universidad y requieres un 6.5 en el IELTS, entonces quiere decir que necesitas tener un B2 en lo que es el marco común europeo de referencia. Necesitas un B2 para tener un 6.5. Ojo, eso es alinear. Eso no quiere decir que estás preparado para el examen. Ya después viene la preparación para el examen, ¿cierto? En cambio, si no tienes el nivel adecuado, digamos que tienes un A2, por ejemplo, entonces tienes que practicar más inglés para poder alcanzar por lo menos a ese puntaje que necesitas en el IELTS. Sí, espero que haya quedado claro eso. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando para el IELTS que buscaba información en internet, como la mayoría hacen. Entonces, leía comentarios de personas que ya lo habían tomado y recuerdo que era un profesor de inglés. Este profesor de inglés estaba sorprendido y frustrado porque pensó que porque sabía inglés, llevaba mucho tiempo enseñando inglés, que iba a ser fácil para él aprobarlo, ¿cierto? Y se llevó la sorpresa de que no le había ido bien, o sea, no había obtenido la nota que necesitaba. Entonces yo me quedé asustado porque yo dije, si realmente no es tanto el nivel de inglés que tengas, sino qué tan preparado para el examen estás. ¿Sí? Entonces, aunque sí es importante que el nivel siempre esté, digamos, alineado con la nota que necesitas, porque es más fácil prepararte para el examen de esa forma. Si no, te queda un poquito más complicado. Lo que no quiere decir que no sea posible. Es posible, pero queda más difícil, ¿cierto? Y te podrás estar preguntando, ¿cómo sé qué nivel de inglés tengo? ¿Cómo puedo averiguar en qué rango estoy? Bueno, yo había hecho un video, un en vivo, de hecho, hace la semana pasada, sobre aprobar, hay personas que tienen problemas para pasar los exámenes, se ponen muy nerviosos, les va mal, como que no tienen muy buenas experiencias con los exámenes. Entonces, también uno de los puntos importantes que hablamos es no tener un buen nivel de inglés. Y hay personas que no saben qué nivel de inglés tienen. Entonces, yo les hablé sobre hacer un examen de nivelación. Un examen de nivelación básicamente puede trabajar las 4 habilidades, aunque no siempre, para darte un puntaje estimado según el marco común europeo de referencia y que puedas saber dónde estás parado para saber dónde tienes que dirigirte, ¿cierto? Porque si no sabemos dónde estamos parados, no vamos a saber en lo que tenemos que caminar para llegar a nuestro objetivo. Entonces, de hecho, en ese video también les dejé un regalo que era un placement test, que era un examen de nivelación que podían hacer. Lo dejé en los comentarios del video para que si lo quieren ver y lo quieren realizar, lo pueden hacer sin ningún problema, es gratis y van a tener un puntaje sobre el inglés y, en qué nivel están. Entonces, están invitados a que lo hagan para que puedan saber su nivel de inglés en caso de que no lo sepan. Bueno, entonces eso es importante, saber tomar un examen de nivelación, dónde están parados para saber hacia dónde van, ¿cierto? Y ya hablando un poco más sobre cómo debo continuar o cómo debo comenzar, les voy a dar unas pautas para que ustedes tengan en cuenta, en realidad son 3, para que puedan comenzar. Primero es, deben buscar con la entidad los requisitos del nivel del idioma, ¿cierto? Ellos dicen los exámenes que aceptan y el puntaje que debes obtener. Entonces, y no vale decir, creo que necesito un 6.5, creo que necesito un... No, tienen que estar seguros. Al igual que no sé si debo tomar el IELTS General o el IELTS Academic, deben tener eso muy claro. Porque, como les dije, puede que tomen un examen, hacer algo que no es, tomar un examen que no era en realidad y eso obviamente se pierde tiempo y dinero, no queremos perder eso. Bueno, y el IELTS obviamente tiene un reconocimiento internacional en más de 11.000 organizaciones de 140 países, entonces es más que aceptado por la mayoría de las instituciones, entidades gubernamentales, etcétera, para que puedan tomarlo con tranquilidad, aunque siempre es importante que lo averigüen con la entidad con la que están realizando los trámites, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, les puedo dar un ejemplo de
de Express Entry de Canadá, ¿cierto? Aquellas personas que van a aplicar Express Entry es por puntajes. Entonces, quiere decir que mientras mayor nivel de inglés tengas en el IELTS, vas a tener mayor puntajes. Tienen un rango y mientras mayor el puntaje, va a subir. Mientras mayor el puntaje del IELTS, mayor va a subir el puntaje para esta aplicación que estás haciendo. Y mayores probabilidades de que te acepten dentro de ese programa. Entonces, ahí es la importancia de saber en qué nivel estamos y cómo debemos avanzar para poder llegar al puntaje que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, por un lado, saber eso. Por otro lado, dos es, como les dije antes, deben saber qué nivel tienen actualmente. Para eso pueden tomar un examen de nivelación. ¿Y qué pasa si no tengo el nivel necesario? Digamos, qué sé yo, tengo un A2 y necesito tener un B2. O sea, ya hay como una diferencia bastante amplia. Ahí, bueno, todos los medios que ustedes tengan están bien, ¿cierto? Si es un curso, aunque yo les sugiero que si es un curso, digamos, de 3 horas a la semana, 2 horas a la semana, que busquen algo adicional, que no se queden con eso solamente, porque realmente van a avanzar a paso tortuga. Y generalmente cuando nosotros estamos haciendo estos trámites, cuando queremos estudiar o cuando queremos aplicar una visa, el tiempo es limitado, el tiempo es corto, ¿sí? Realmente hay muy pocas personas que lo planean con mucho tiempo. Si lo han planeado con mucho tiempo de anticipación, genial, eso es lo ideal. Pero la mayoría de nosotros procrastinamos y dejamos todo para último momento. Entonces, es probable que no tengan mucho tiempo, entonces tienen que practicar más, dedicarle más tiempo día a día. ¿Sí? Espero que eso haya quedado súper claro. Entonces, como les dije, practicar 2 o 3 horas a la semana no es suficiente, deben practicar más, orientar ese vocabulario y esa gramática hacia el examen IELTS, ¿sí? Porque algunas veces, como les había dicho antes, el vocabulario, las estructuras que nosotros vemos no están tan alineadas con lo que nosotros vemos en el IELTS y puede que encontremos cosas, vocabularios, estructuras que no entendamos dentro del examen y eso obviamente nos va a afectar la nota, nos va a bajar el puntaje por no tener ese conocimiento, ¿sí? Y por último, es la preparación del IELTS, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos no solamente es practicar y practicar y practicar, porque si nosotros no sabemos las estructuras, no sabemos cuál es cada paso que debemos seguir en cada una de las habilidades que tener en cuenta, son como esos detalles que podemos tener con un paso a paso, con un método, y nos va a permitir que nosotros lo podamos hacer. De lo contrario, puede que estemos perdiendo el tiempo porque no vamos a ir avanzando a la medida que nosotros queramos o avanzando para tener mayor seguridad al momento de llegar al examen. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos, que es un entrenamiento método SAP. Hacemos este trabajo de la preparación del IELTS, teniendo muy en cuenta cuáles son esos criterios de evaluación, cuáles son esas habilidades y esos detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de prepararnos para el IELTS. Eso lo hacemos en 8 semanas de preparación y si tienes una rutina muy agitada, tienes mucho trabajo, no tienes tiempo, con 1 hora al día es suficiente para que lo puedas hacer. Entonces, como les dije, recapitulamos. Primero, tenemos que averiguar con la entidad cuál es el puntaje que necesito, qué exámenes están aceptando. Segundo, saber el nivel de inglés y practicar mucho, ¿ok? Teniendo en cuenta, obviamente, orientado hacia vocabulario y gramática para el IELTS. Y también, por último, la preparación para el IELTS, específicamente las estructuras, la gramática, todo lo que se relaciona cómo se trabaja el examen y orientado hacia los criterios de evaluación, porque obviamente en eso se basan para poder darnos un puntaje en este examen. Entonces espero que les haya quedado súper claro, que hayan entendido todo lo que les he estado hablando en este momento, para que sepan cuánto tiempo requiere. No hay un momento específico, no hay un tiempo específico, eso depende en qué nivel estás tú, también depende en qué sabes del examen del IELTS y de esta forma vas a saber orientarte hacia cuánto tiempo te puedes demorar, ¿sí? Hay aceleradores, como por ejemplo les mencioné, el entrenamiento método SAP, o cursos avanzados o cursos intensivos de inglés que puedan hacer que ustedes avancen mucho más en el idioma. Pero si tienen poco tiempo, tienen que dedicarle mucho más
mucho más tiempo al estudio de cada uno de ellos. Ok, entonces espero que les haya quedado súper claro, que si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios, pueden escribirme por privado, siempre estoy pendiente de responder sus dudas. Lo más importante es que ustedes estén sacando por lo menos una cosa de cada uno de los videos que estoy haciendo y que puedan aplicarlos. Y bueno, estamos viendo en el próximo video. Cualquier duda que tengan o cualquier otro tema me van comentando. I'll see you guys later. Nos estaremos viendo en el próximo video. Bye bye everyone.